No lo dije, yo no lo declaré. Ahora, yo creo que le tienen que preguntar al autor del libro de dónde sacó esa afirmación, pero yo no la hice esa declaración. ¿Pero fue así? No la hice esa declaración. No, pero si fue así, digo, realmente, que recibió. No, yo no voy a hacer consideraciones públicas al respecto. Si tengo que hablar algo, cuando sea un tema político de mi fuerza política, lo hablo en el seno de la fuerza política. Bueno, el presidente Tabaré Vázquez entonces desmentía haber dicho algo que salió publicado en un extracto, porque el libro está, creo que en librerías desde hoy acá mismo. Acá lo tengo, mira, lo estoy tocando por primera vez en realidad. Búsqueda publicaba que Vázquez había dicho en el libro, Tabaré Vázquez, compañero del poder de nuestro colega Sergio Israel, que recibió el gobierno en peores condiciones, es decir, este segundo gobierno después de la presidencia del hoy senador José Mujica, respecto a cómo recibió el gobierno de manos de Jorge Valle en 2005. Sergio, bienvenido. Buenos días. Buen día, gracias, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Sergio, contanos cómo empezaste a elaborar este libro, el tiempo que te llevó, los desafíos que te planteó. Y sobre todo el propósito, ¿no? A mí me impacta mucho la imagen de la portada. Sí, a mí me impactó también. A ti también. Grafiteado con el Frente Amplio, ¿no? Exactamente. Lo conoces hace mucho tiempo, además, a Vázquez. O sea que has seguido todo su periplo. Sí, pero Vázquez no es una persona fácil de acceder, en el sentido que es bastante circunspecto, digamos, bastante hermético. Y sí, yo estuve siguiendo para búsqueda justamente en el primer periodo de gobierno, bueno, un poco la actividad, una parte de la actividad del presidente. El libro es una idea de Planeta, de la editora Claudia Garín, que me lo propuso y a mí me pareció una idea, desde el principio me pareció una idea, un desafío, claro, es un desafío muy interesante. Yo lo encaré pensando en la personalidad de Vázquez y en esos 30 años de actividad política, y no como en otros trabajos que había hecho en la gestión. Es decir, era muy difícil, porque aparte la única condición que puso la editorial es que el libro saliera en esta época, es decir, que quedara un poco alejado de la campaña electoral. Porque si ahora trae algunos, algunas escaramuzas políticas, en medio de la campaña el libro quedaría como demasiado, partidizado. Esa fue la única condición que pusieron y bueno, entonces menos de un año, había que tenerlo pronto, y yo lo que hice fue empezar primero a leer lo que ya había, que había mucho, porque hay mucho escrito sobre Tabaré Vázquez, y después empezar a hacer las entrevistas, juntar material y tratar de darle una estructura que no fuera un ladrillo, porque claro, 30 años de actividad pueden ser una cosa muy pesada, ¿no? ¿Estuviste cubriendo el 19 de febrero pasado, cuando el famoso nos vemos en las urnas y esa disputa que tuvo con los colonos en la puerta de Torre Ejecutiva? Sí, ese día una de las originalidades del libro es que yo le pedí a Vázquez y él accedió a estar 2 días siguiendo su actividad. ¿Y te tocó ese día? Y justo me tocó ese día. Entonces, ese día fue muy interesante porque yo estuve con él en varias cosas. Es decir, arranqué a las 8:30 de la mañana de la Torre Ejecutiva y terminé cuando él se subió a la camioneta en la puerta del Ministerio. ¿Después del nos vemos en las urnas? Después que nos vemos en las urnas, pero yo estaba tan impresionado como todos ustedes. Lo único que estaba ahí al lado mirando sin la obligación, digamos, de cubrirlo para... La pregunta, Sergio, después de mucho tiempo cubrirlo, ¿ese día viste un Vázquez que no habías visto hasta ahora? Sí, claro, vi un Vázquez distinto, aunque si mirás los antecedentes, digamos, de toda su biografía, sobre todo en el fútbol, es un tipo calentón, es un tipo que si vos lo pinchás era famoso porque... es una persona muy tranquila que en un momento estalla y que no es que no la deja pasar, ¿viste? No como otro que sí, bueno, no, el tipo encara. Sí, fue un Vázquez distinto porque una cuestión de esas de 14 minutos. Yo después encontré otros antecedentes cuando él fue a la huelga de los vascos, el famoso Hospital Filtro, que fue muy tenso.
me contaba una de la gente que estaba con él, digamos, en la custodia, que pasó un episodio parecido, mucho más, más acotado y sin cámaras de televisión, ¿no? Ahora, Sergio, vayamos a alguna de las fuertes declaraciones, entre comillas, ¿no?, que trascendieron del libro y que también generaron fuerte polémica. Sí. Entre ellas, bueno, supuestos, digo supuestos porque ahora tú nos vas a aclarar la veracidad de los mismos, ¿no? De Vázquez con respecto a, bueno, al legado recibido luego del mandato de Mujica, en el que habría dicho que le dejó el gobierno en peores condiciones que Valle. Eso trasciende en tu libro que lo habría asegurado Vázquez, ¿verdad? Aunque luego él, bueno, lo veíamos también en esta conferencia que le brindaba a los periodistas ayer, donde negaba haber hecho esas declaraciones. Pero tampoco dijo, cuando le preguntaron, bueno, pero ¿es su opinión o refleja su pensamiento? Él dijo, bueno, yo de eso no voy a hablar acá, voy a hablar, en todo caso, dentro de mi fuerza política, ¿no? Sí, a mí me parece muy correcto y es un muy buen ejemplo de cómo es Vázquez, en el sentido de decir, podría ser tomada esta declaración de él, se aplica perfectamente a lo que yo intento explicar en el libro, es decir, porque Vázquez maneja mucho la ambigüedad, maneja muy bien la ambigüedad, es decir, en un político la ambigüedad es muy importante, es notorio no solo en Vázquez sino en otros. Manejar la ambigüedad en este caso, ¿qué quiere decir? Yo no dije eso, no lo declaré, y es que en el libro no dice que él lo declaró, porque una lectura rápida puede pensar, se lo dijo a Israel, se lo dijo a Radio Monte Carlo. No, él no es que lo declaró, lo que dice en el libro es que él dijo a sus allegados. No es una declaración. Entonces, lo que él dice ayer, lo que dijo él ayer es una confesión. Es correcto. ¿Sería sí, es como un comentario, como diciendo, me parece que trasunta, y después en el libro está explicado por qué está dicho eso. Porque ¿qué es lo que nos ocurre? Nosotros como periodistas estamos todo el tiempo sacando las cosas de contexto en el buen sentido, es decir, tenemos que encontrar dentro de una masa de información un título, una noticia. Ahora, Vázquez, obviamente, la transición entre unos y otros fue, esto de decir que como lo recibió de Valle y como lo recibió de Mujica, refiere al desorden, y el desorden es la característica del gobierno de Mujica, eso es una cosa que nadie puede discutir. Entonces, que él diga que no es una cosa que quiera discutir por los medios, me parece que es natural. Pero las diferencias con Mujica se conocen, son sabidas, ¿no? Pero ¿qué destacarías como lo notorio, ¿no?, de lo que pudo haber encontrado ese Vázquez luego del mandato de Mujica y que quizás fue su mayor dolor de cabeza, ¿no?, en ese desorden? Y cuando hablas de allegados también, a ver si nos puedes ayudar a entender quiénes podrían ser esos allegados a los que te referís. No, yo de ninguna manera voy a... No digo nombres, pero es un círculo Ahí lo que pasa que son dos estructuras mentales bien distintas, y eso también lo conocemos todos, es decir, cómo es Mujica, cómo vive Mujica, cómo recibe al rey Juan Carlos en un taburete y cómo es Vázquez. Entonces ya con eso no hay mucho misterio, es decir, son dos, cómo se viste, su actitud, su método. Uno es un científico y el otro es una persona que justamente lo que tiene es un gran diálogo con la sociedad. No quiere decir que Vázquez no lo tenga, pero son características personales. Sí, con esas características incluso, bueno, ambos han tenido muy índices altos de aprobación en la opinión pública. Antes de pasar a una consulta que tiene Federico, te voy a preguntar por este segundo gobierno, de qué manera está encarado en el libro. Los segundos gobiernos suelen ser complicados, está el ejemplo de Obama, el ejemplo del propio Lula, o el de Cristina Fernández de Kirchner, y el del Tabaré Vázquez. En esta era, ¿qué le está ocurriendo al segundo gobierno de Vázquez? Vos ahí, por allí en el libro esbozás algunos argumentos también basándote en diferentes voces. Bueno, un problema es ese, que son los segundos gobiernos, creo que una excepción es el de Sanguinetti, por lo que dicen, aunque es que Sanguinetti, como le tocó tan complicada la transición política, es decir, el mundo lo conoce por esa transición, que es muy discutible, pero en todo caso le tocó la transición. En el segundo él pudo empezar políticas, es decir, políticas que él quería hacer. El primero era el cambio en paz. El primero era el cambio en paz y el segundo, bueno, yo qué sé, por la reforma del puerto, por ejemplo. Ahora, el otro problema que tiene Vázquez es que no es que sea un segundo gobierno a los 60, 70, sino que es un gobierno donde él ya pierde poder, es decir, se está yendo
teóricamente puede volver a la actividad política. De hecho, no quiere decir que en teoría es posible, pero como que ya tiene menos poder, es decir, es un segundo. Y la otra característica es que él ya no es el jefe del Frente Amplio, es decir, él cuando entra en el 2005 es presidente del Frente Amplio. ¿Será un presidente más prescindente que Seregni o será un presidente del Frente Amplio con determinadas características? Pero él sale de la presidencia del Frente Amplio al gobierno y arma un gobierno. Este es totalmente distinto y ya no tiene, él ya no es del Partido Socialista, pero aparte tampoco tiene, y entonces se nuclea de Salgado, de su hijo Álvaro Vázquez, y se asesora de otra forma y arma un equipo de otra manera, lo cual no quiere decir que el gabinete no sea un gabinete competente, ¿no? Bueno, sobre el gabinete y el ministro del Interior también en instantes vamos a preguntarte, porque bueno, si hay algo que está sumamente candente es toda la situación del ministro Bonomi y su defensa, asidua, ¿no?, de Vázquez con respecto a que él se mantenga en lo que resta del periodo. Pero antes, a ver, Federico quiere hacer una pregunta. Les saludo y las felicitaciones a Sergio por el trabajo. Desde que se conoció parte del contenido del libro, se habla precisamente de ese gran titular, ¿no? Vázquez recibió mejor el gobierno de Valle que de Mujica. Y hay un término que se utiliza con mucha frecuencia en la escena política y es la herencia maldita, para justificar por parte de quienes circunstancialmente están en el poder o integrando el gobierno, cuestiones con las que tienen que lidiar generadas en otros periodos de gobierno y fundamentalmente cuando era la oposición, o quien en este momento está la oposición, u otros partidos los que gobernaban. ¿Cabe ese término para algunas cuestiones con las que tiene que lidiar Vázquez? Lo ha utilizado en su fuero más íntimo de lo que le dejó Mujica. Y cito, por ejemplo, la situación de los judiciales, ¿no? Que incluso en campaña Vázquez había prometido que se iba a cumplir con lo que dictara la justicia y en definitiva no lo pueden hacer. Pero ese término de herencia maldita, de un gobierno de un mismo partido a otro, ¿cabe para esta situación? Bueno, yo no lo usé. No digo que digo, yo no lo usé en el libro, podría haberlo usado. Y te digo la verdad, tampoco me concentré en eso, porque yo pensé, desde el principio que empecé este libro, es que si yo me metía a comparar Mujica Vázquez iba a terminar, entonces preferí aislar, es decir, hacer de cuenta que Mujica no existía, salvo en algunos aspectos puntuales. Porque bueno, yo qué sé, el puerto de aguas profundas que empujó Mujica no salió, la regasificadora no salió, el hierro de Aratirí no salió, y entonces si uno se mete en eso, termina en eso. Ahora, evidentemente que hay una orientación distinta, hay una discusión que hay que ver después quién tiene razón en qué cosas, ¿no? Claro, pero sí salieron situaciones muy controvertidas para Vázquez, ¿no? Como fue el tema de la marihuana, bueno, el asunto del aborto. Entonces, por allí también hay para cortar bastante. Es verdad. Pero le dejaba pendiente también lo del ministro Bonomi, porque lo que cuenta el libro es que en un momento la decisión de Vázquez de colocar a Bonomi al frente del Ministerio del Interior, creo que fue en el primer mandato, fue cuando iba a tomar esa decisión, en un momento se retrajo de hacerlo por una confesión que le hizo Bonomi, pero después lo termina igual designando en el cargo, al punto de que hoy es el máximo defensor del ministro, a pesar de ¿no? toda la... Sí, hay que entender una cosa, el Frente Amplio... Sí, perdón. El Frente Amplio llega al gobierno en 2005, es la primera vez. Entonces, del ejército algo sabía, porque al fin y al cabo el presidente del Frente Amplio, Seregni, era un general que había estado 40 años. Había estado preso, pero es decir, tenían como un conocimiento de la educación, de la cultura, de la industria, tenían los sindicatos. Ahora, ¿qué sabían del Ministerio del Interior? ¿Cuántos policías cuántos podían levantar el teléfono y decir, a ver, ¿quién nombro de jefe de policía de La Valleja? No tenían mucha idea. Entonces, sí había empezado a trabajar el MPP haciendo un trabajo previo porque se imaginaron que en algún momento iban a tener que tomar eso. Y iba a ser precisamente Bonomi, el ministro del Interior, que bueno, luego se vio, después de esa etapa, cuando arranca Bonomi,
que empiezan una política. El tema no es sencillo de resolver. Ahora, cuando Bonomi le dice a Vázquez, está un poco verde la cosa para que un tipo que mató a un policía en un enfrentamiento o en una acción X y que estuvo preso por eso y que está el juego todo, sea el que los mande, él le está diciendo, y entonces ahí Vázquez dice, bueno, no, ahí lo manda a Bonomi, al Ministerio de Trabajo, donde hizo su actividad, y pone a José Díaz, que es un socialista, que es un abogado, que tiene otra trayectoria, bueno, y ahí vemos cómo le fue a cada uno. Es eso, ahora, luego las cosas cambian, ¿no? Viene ¿Por qué Mujica. cree que lo defiende tanto a Bonomi? Ah, bueno, eso ya es otra cosa. A Bonomi lo defiende mucha gente. Yo he hablado, a raíz de este libro, que no era el tema, digamos, no era el tema central Bonomi, me encontré con mucha gente que defiende la política de Bonomi. Bueno, porque Bonomi lo que hizo fue, Bonomi y Jorge Vázquez también, que es, digamos, el equipo, uno se mueve en un área y otro en otra, digamos, es profesionalizar la policía. Lo que pasa es que no se puede profesionalizar, ustedes lo estaban hablando hace unos minutos, no se puede profesionalizar la policía ni convertir a los militares en policía en 10 minutos. Entonces, y además, lo estamos viendo, se vino a Uruguay, se incorporó a una dinámica de América Latina, que es el continente más violento, ¿no? Hay algunos temas que deberíamos pasar, aunque nos queda muy poco tiempo, pero dejo de lado, por ejemplo, vínculos con la masonería y con el catolicismo, dejo de lado, por ejemplo, sí, me imagino que sí, deben estar presentes en el libro. Dejo de lado también cuánto le puede haber costado en el arranque de este periodo el fracaso en ese cambio del ADN de la educación. Él impulsó dos figuras claras con Figueira y con Mir, que rápidamente la estructura, digamos, de la educación cortó las alas por allí. Y ahí tiene que ver mucho que ver Mujica también. Exactamente. Bueno, pero me centro en un último detalle entonces, Sergio, que tiene que ver con Vázquez en la dictadura. Porque Tabaré Vázquez en aquel entonces, bueno, se dice integró una comisión de finanzas que incluso había enviado un telegrama a Gregorio Álvarez en el momento de asumir el poder. ¿Esto de qué manera es visto hoy por el presidente Vázquez? Es un tema que yo no lo hablé con Vázquez, no es un tema que él quiera hablar. De hecho, cuando los productores de Mundialito quisieron entrevistarlo, sí, fue el único que no dio la entrevista. Es decir, es un tema que él no es decir, la información que yo conseguí y que me parecía importante registrar en el libro no es con la ayuda de él, digamos. Claro. A mí me hubiera gustado, me hubiera gustado realmente que él hablara, yo qué sé. El episodio de Telegrama es muy puntual y es una vía muerta porque no aparece el supuesto doctor Tabaré Vázquez, y el argumento que él da es un argumento débil en el sentido de que no dice que él estaba en el exterior y los telegramas, sí, no hace falta estar... Vamos a recordarle a la gente un poco el episodio, porque quizás no lo recuerda. Él niega ser el autor de ese telegrama que recibió. Es muy grave porque... Y dice que había otro doctor Tabaré Vázquez. Que había otro doctor Tabaré Vázquez. Sí, ese argumento lo ha usado incluso para el tema de la masonería también, pero... En ese caso cae. Y se ha hecho una investigación en búsqueda de ese otro supuesto doctor Tabaré Vázquez y no se lo ha encontrado, digamos. Yo la hice en su momento porque me pareció que era una cosa interesante, porque claro, en medio de la campaña del 89, Millor, que es un dirigente colorado, da eso, a Tabaré Vázquez no le afectó, fue electo intendente, pero eso quedó como flotando. Lo que pasa que el tema del telegrama es muy complejo y muy difícil de resolver hoy, pasado tantos años. Por lo pronto no hay, digamos, no hay una definición. Lo que sí hay es que Tabaré Vázquez fue muy solidario con su hermano que estaba preso, a pesar que no iba tanto al penal, que fue solidario con otra gente, es decir, que no fue un hombre que más allá que hizo su carrera en la Facultad de Medicina y pudo ser grado 3 o 4 durante la dictadura de la Facultad de Medicina y que pudo viajar al exterior y formarse en becas y que no fue perseguido ni estuvo en las categorías A, B y C, sí, estuvo en la categoría A, mejor dicho, de que imponía la dictadura. Tampoco fue un hombre que, más allá de esa participación puntual en la organización del Mundial, como presidente del Club Progreso,
no hay mucha identificación, más allá, porque si no, no estaríamos hablando del telegrama, estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Claro. Muy bien, Sergio. Hay mucho, Muchas mucho gracias. para hablar, también un análisis de estas 3 décadas, los éxitos, los fracasos, las decisiones conflictivas. Bueno, ya está disponible, ¿no? Porque Sí, supongo que dentro de un rato ya en un estará. rato. Abren digo, las librerías y- Imagínate que se genera mucho entusiasmo y uno quiere ir y encontrarlo al libro. Sí, si lo- hoy si lo se quiere puede ir decir que sí. Hoy se puede decir. Sergio, Bien, muchísimas bien. gracias. Autor de Tabaré Vázquez, compañero del Poder.